Hoy toca hablar de la pasión y muerte del Señor en la cruz, que es precisamente lo que celebramos esta noche y mañana. La clase número 10. Entonces, primero es el sentido general de la cruz del Señor. Lo que vamos a ver es el hecho. Jesús, de hecho, murió en la cruz. O sea, ¿cómo redimió Dios al mundo? A través de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es un hecho. El hecho salvífico. Que procuramos entender, interpretar, descubrir la lógica divina detrás de este hecho aparentemente tan desconcertante, de salvíficos, en el que encierran un misterio de amor. Por eso vamos a estar muy atentos a intentar buscar penetrar el misterio, adorando el misterio. O sea, solamente adorando a Jesús en la cruz es como podemos entrar al misterio. Claro, cuando una persona encara el asunto de la cruz del Señor, como exigiéndole explicaciones a Dios, que es lo que hace mucha gente. Ya Lewis, hace bastantes años, Lewis murió en los 60, C.S. Lewis, de las Crónicas de Narnia, y tantos otros libros mucho más fuertes que la Crónica de Narnia, obviamente. Él dice que tiene un artículo que se llama Dios en el banquillo. Claro, porque el hombre antiguo se sentía juzgado por Dios, y el gran cambio en nuestro tiempo es que el hombre moderno pone a Dios en el banquillo de los acusados y le exige a Dios que le dé razones, que le explique, que le demuestre. No, evidentemente, así no se consigue nada. Cuando a Jesús le piden milagros, piden signos, Jesús no se los da, porque la fe es libre. Uno consigue la fe a base de patotear a Dios. Bueno, entonces, el hecho, ¿cómo Dios salvó al mundo? Entonces buscamos interpretar, entender lo que decía recién, este hecho salvífico. Y no corresponde exigir a Dios explicaciones. El misterio de la cruz se encuadra en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios que crea al mundo y al hombre, todo el mundo para él. En el fondo el universo no es más que el escenario para que el hombre, para que Dios realice el misterio de la unión del hombre con Dios. Entonces ese misterio, evidentemente, con el pecado, alteró profundamente el orden de la creación, distorsionó el mundo. Y basta ver la consecuencia de lo que pasa en el mundo para darnos cuenta de que lo que pasó. Entonces, Jesús vino a restaurar al hombre y al mundo. O sea, a restituir a cada cosa su verdadero sentido. En dependencia con Dios Padre. O sea, a curar el problema del pecado original de raíz. Luego también se entiende tanta humildad, que es alucinante. Porque el pecado original fue un pecado de soberbia. Tanta obediencia. El pecado original fue un pecado de desobediencia. Y esa soberbia, evidentemente, y esa desobediencia son las que crearon todo el desastre, pues de una manera que contemplamos en el mundo. Bueno, entonces, redención, ¿qué significa? Rescate. Evidentemente el rescate del hombre solo podía venir de Dios, porque el hombre había perdido la vida divina y no podía hacer nada para recuperarla. No había acción que el hombre pudiera hacer para alcanzar a Dios, si eso no venía de Dios mismo. Entonces, por amor nuestro, Dios entregó a su Hijo unigénito. Lo hace hombre. ¿Para qué? Para que en la naturaleza humana asumida por Dios, el hombre fuera redimido. ¿Qué manera de divinizar al hombre? Que Dios asuma la naturaleza humana. Entonces te encontrás con que la segunda persona, que es Dios, asumió al hombre. Entonces ahí lo transforma, lo purifica, lo revoluciona. Dice el credo: por nosotros los hombres, el credo largo, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por nuestra causa fue crucificado. La cruz y resurrección forman una unidad, un único hecho salvífico.
De hecho, nosotros la Pascua, o sea, la fiesta grande de los cristianos, no es el Viernes Santo, es el domingo de Pascua. A pesar de que es el triduo pascual. Triduo porque incluye el jueves, que evidentemente el jueves en la última cena Jesús adelanta su muerte en la cruz. O sea, jueves, viernes y domingo y sábado a la noche, domingo, ese triduo pascual, que es el único hecho salvífico. O sea, hay una unidad. No es el dolor de Cristo lo que redime. Es su entrega generosa, su amor, obediencia al Padre, como veremos, y la respuesta del Padre, que es la glorificación de Jesús. O sea, Jesús en el capítulo 12 de San Juan dice, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Y empieza a hablar de grano de trigo. Así como el grano de trigo, si no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Claro, es muerte y resurrección el evento salvífico. ¿Por qué? Porque su muerte vence al pecado y a la muerte. Y la resurrección nos da una vida nueva. El modo de explicar la redención, tenemos que estar atentos porque se puede explicar de muchas maneras. Ahora, un error sería subrayar solo un aspecto. Porque como suele pasar con muchas cosas, si uno a una dimensión que es verdadera la absolutiza, uno acaba con algo falso. ¿Por qué? Porque esa dimensión es verdadera, pero no es la única. Entonces, evidentemente, según la cultura, uno vive el hecho salvífico de modo peculiar, porque uno lo vive como es. O sea, evidentemente, que el hombre de la Edad Media, frente a la pasión de Cristo, reaccionara distinto que nosotros, es lógico, podría otra cultura. Y que el hombre de la modernidad, lo mismo. Entonces, por ejemplo, en algunas épocas se subrayó mucho el tema de pago. O sea, Jesús moría para pagar la deuda de los hombres. Es una dimensión de la justicia, de cómo satisfacer la justicia divina, que puede explicar un aspecto de la muerte del Señor. Pero absolutizado, resulta cruel. O sea, que Dios le exija a Cristo, que es inocente, que pague por otros. Esa deuda, una imagen usada, corre el riesgo de caer en el legalismo y pensar todo en clave de deuda. Hay personas que, cara a la confesión, lo que les preocupa es tener todo dicho, que nada se escape, como que no deberle nada a Dios. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que lo que nosotros podemos hacer. A Dios le debemos todo. Nunca conseguiremos estar con las cuentas a cero, no deberle nada, siempre le debemos. Y no pasa nada, es como un hijo siempre le debe a su padre. Por eso, evidentemente, si uno vea cómo hoy la Iglesia explica más la pasión, a través del amor. Uno lee Deus Caritas Est de Benedicto XVI y plantea todo el tema de la pasión en categorías de amor. Y no es que las categorías legales no sean verdaderas, es que son todos aspectos complementarios, justicia, misericordia, amor, y sin absolutizar ni eliminar los otros. Y que cada cultura es lógico que analice de lo que le llega más, de lo que lo puede vivenciar mejor. Y entonces aquí tenemos un tema, que la justicia y la misericordia no se identifican. O sea, no es que Dios es justo y misericordioso como si fueran en pica la justicia y la misericordia divina, sino que la plenitud de la justicia es la misericordia, la plenitud de la justicia es la justicia. Bueno, entonces, el fin de la cruz es acabar con el pecado del mundo, para realizar la unión filial con Dios. Para eso Jesús carga el pecado sobre los hombres. Lo más fuerte de la oración, cuando uno va a la oración en el huerto, es que en el huerto de los olivos Jesús no solo se angustia por lo que va a sufrir,
Se angustia porque de alguna manera en el huerto de los olivos Jesús carga sobre sí el pecado de todo el mundo. Claro, cuando uno ve a una persona realmente aplastada por el peso de su pecado, y uno ve a nosotros por nuestros propios pecados, que a veces nos pesan, uno comprende a Jesús cargando el peso, la angustia, la desolación, la frustración, todo el peso de todos los pecados de todos los hombres todos los tiempos. Pecados que él no cometió, pero que asume sobre él para entregarse por amor por redimirlos a todos ellos. Entonces, en la cruz se revela la misericordia y la justicia de Dios en Jesucristo, Él que es Dios. Dios no es indiferente al dolor del hombre. De hecho, Él mismo asume el dolor. A veces cuando hay personas que se quejan de Dios por su sufrimiento y se enojan con Dios, lo que da ganas es decirle, más allá que tampoco en esos momentos uno con demasiadas explicaciones va a conseguir convencerlos, pero hacerles ver un poquito, que piensen que su postura sería razonable si Dios se hubiera hecho hombre para vivir en una isla del Caribe. Pero el Señor asumió todas nuestras miserias y todos nuestros dolores. O sea, Él se hizo hombre para compadecer con nosotros, para padecer con nosotros. O sea que ante un Dios que se entrega de esa manera y que sufre por nosotros de esa manera, no hay manera de alguna manera, de quejarse, de no sé quejarse, de echarle en cara. Bueno, pues habría que reparar de raíz el pecado, es decir, devolver al hombre a la justicia y a la verdad. El pecado original, el hombre se había apartado de la verdad, se había apartado de la justicia. Y radicalmente fue un pecado de desobediencia a la voluntad divina. Por eso dice el capítulo 2 de la carta de los Filipenses, San Pablo, ese himno tan lindo, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se anonadó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús acepta libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres. O sea, lo importante de la pasión de Cristo es el amor con que la vive. No es tanto la intensidad de dolor que cuando uno ve la película de Mel Gibson se da cuenta que el dolor es atroz. Pero no es una cuestión de intensidad de dolor. No se trata de demostrar que Jesús fue el que más sufrió en la historia. Evidentemente Jesús sufrió infinito y tiene una sensibilidad por ser Dios, es una naturaleza humana asombrosa, pero no es una cuestión de intensidad, es una cuestión de amor. Eso es lo que redime, el amor. El Señor acepta libremente los sufrimientos impuestos injustamente por los hombres. O sea, no es Dios Padre que lo crucifica. Eso es lo más. No, somos los hombres los que lo queremos destrozar, lo destrozamos. Y Dios asume toda esa injusticia cometida por los hombres. Y así de alguna manera asume todos los pecados de todos los hombres, toda ofensa a Dios realizada. Y con su entrega elimina el pecado. El amor vence el pecado. Cargó con justicia filial y con unión obediente y amorosa hacia el Padre. Por eso no podía explicarlo de otra manera. Me acuerdo que hace muchos años un obispo de Tucumán, una carta pastoral lo explicaba así, decía, claro, el pecado original que cometió el hombre tiene unas consecuencias terribles, el dolor, la injusticia. Bueno, Jesús, asumiendo libremente las consecuencias del pecado, consecuencias que provocó el hombre, asumiéndolo libremente por amor, destruye el pecado. Es una paradoja. Viviendo por amor a Dios las consecuencias del pecado que uno cometió, en el caso de los hombres, vencemos al pecado. Entonces ya las consecuencias del pecado dejan de ser un castigo insoportable, sino que pasan a ser un instrumento de redención, un instrumento de salvación, un instrumento de expresión de amor.
Porque no nos engañemos. Cuando todo me va bien, yo puedo decir, ay Dios mío, te amo mucho, yo te ofrezco todo. Pero en realidad yo no sé hasta qué punto no. O sea, ¿cuándo realmente yo puedo saber, verificar mi amor al Señor? Es cuando me abrazo en la cruz. O sea, cuando las cosas no son como yo quiero, no son como a mí me gustan. Cuando las cosas me duelen, me hacen sufrir. Y por amor a Dios abrazo todo eso. Ahí sí que estoy demostrando que eso vale para todo. Eso vale para amor humano. Lo que ustedes que estén casados. Sí, querido, la luna de miel, bárbaro. Yo te quiero, el amor se demuestra, por supuesto, las cosas felices y lindas. Pero el amor se ofrece, se manifiesta, sobre todo en la entrega. ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por vos? Yo que decir cuando te quiero. Dios quiere salvar con la cruz, pero no porque ame el dolor. Dios no es masoquista. No quiere la cruz en sí misma. Lo que los crucificaron a Cristo cometieron un pecado. No es que Dios aplaudió a Caifás, a Pilatos, che, qué bueno, están haciendo la salvación ustedes, qué grandes tipos. No, Jesús dice clarísimo que han pecado, mas pide perdón por ellos. O sea, hay cruz porque hay pecado, porque existe la injusticia y porque existe el amor. Porque el amor es capaz de dar la vuelta. Entonces, no me podría decir, la cruz es fruto del amor de Dios ante el pecado, o sea, que Dios la suma para redimirnos, para manifestarnos su amor, para con su amor destruir las consecuencias del pecado. Pues yo la explicación de la cruz, de la perspectiva del amor, yo lo remito a Deus Caritas Si quieren repasarlo mañana, un puntito cuando habla de este tema, que dice el Papa Benedicto, Dios de alguna manera se pone contra sí mismo, por amor a nosotros. Bueno, entonces, fruto de la cruz es la victoria sobre el pecado, el demonio y la muerte. Uno de los tres grandes enemigos del hombre. El pecado, que es la causa de todo, el demonio, que está en el origen del pecado, y la muerte, que es consecuencia del pecado. Esa muerte del Señor, cuyos frutos nos apropiamos, cuya victoria hacemos nuestra a través de los sacramentos. Por eso, la teología siempre ha visto en el costado abierto de Cristo muerto en la cruz. Cristo muerto en la cruz, viene el soldado para verificar que está muerto, le clava la lanza en el corazón y salió sangre y agua. Y la Iglesia siempre ha visto esa sangre y agua que salen en el corazón de Cristo, los sacramentos de la Iglesia, que son la manera de conectar nosotros personalmente con Dios. Entonces, ¿hace una cosa más de esto? Yo creo que no. Bueno. El sacrificio del Calvario, ¿cómo se realiza históricamente? ¿Cuáles son las causas determinantes de la condena de Jesús? Jesús sufre dos procesos, uno con los judíos y otro con los romanos. Un proceso judío, que es a la noche del Jueves Santo, cuando es detenido, los judíos lo condenan a muerte. Pero un proceso que es lo que pasa a los judíos, el Imperio Romano dejaba bastante libertad a los pueblos dominados. Pero, por ejemplo, una cosa que los judíos no tenían es la potestad de ejecutar a gente. Por eso declaran la muerte de Jesús, lo tienen que acudir al emperador romano para que confirme sentencia y sea el emperador romano quien lo ejecute. Porque ellos no pueden justificar a nadie. Entonces, la raíz del conflicto de Jesús, voy a poner a la Virgen atrás para que se vea la cruz atrás, la Virgen atrás, perdón. El conflicto tiene tres raíces. Uno es la ley. O sea, Jesús parece no cumplir la ley. Hace milagros en el sábado. Entonces, es una primera fuente de oposición. Además, hay cosas de la ley que él dice, el Señor dice, ya digo que se dijo, yo les digo, o sea, el Señor matiza, lleva a plenitud la ley. O sea, se pone por encima de la ley. Segundo tema, el tema del templo.
el Señor anuncia, como lo había anunciado, que eso no se lo dijo a los judíos, sino se lo dijo a una samaritana, que llegaría un tiempo que no se adoraría ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en el corazón del hombre. Pero el tema del templo, Jesús, cuando anuncia que él destruirá el templo, lo edificará en 3 días, no, para los judíos el centro, el culto, el centro del culto a Dios era el templo. Y decían los sacrificios. Habéis había guardado en otros tiempos, no en ese templo, con el templo anterior, el Arca de la Alianza, que ya lo habían perdido. Entonces, claro, Jesús, él va a destruir el templo. ¿Pero por qué? Porque el templo nuevo es Cristo mismo, que es Dios. De hecho, otro motivo de conflicto. Y el tercer conflicto, que es el definitivo, y en el fondo el motivo, es la declaración de Jesús de su divinidad. Por eso, en la perspectiva judía, iba contra la fe, la fe en el único Dios. Evidentemente los judíos no conocían la Trinidad y no la conocen, ¿sí? Con lo cual no eran capaces de entender. Si hubieran querido a Jesús, hubieran podido llegar a creerlo. Pero claro, cuando Dios se lo encara con una actitud crítica, uno está en el horno. Porque como Dios respeta nuestra libertad, Dios no nos va a forzar a creer. Cuando el proceso judío acaba con la condena a Jesús, la noche del Jueves Santo, que tienen que conseguir. Ahora, los judíos se dan cuenta que a Pilato no puede herir con una cuestión teológica, pues se iba a morir de risa. Entonces, paradójicamente, a Pilatos van con una acusación política. Entonces, claro, Jesús había dicho, se había presentado como Mesías, entonces lo presentan ante el emperador romano como un sedicioso, que está contra el poder romano. Paradojas de la vida. Porque son los judíos los primeros que no soportaban la imperio romana. Y poco se presenta como defensores del poder romano. Dicen, miren, mátalo a este tipo que quiere ser rey y está contra el César. Si lo dejas libre, o sea, ¿cómo lo presionan y lo coaccionan a Pilato? Acusándolo que si no lo mata, no es amigo del César. Evidentemente es la hipocresía en máxima expresión. Como queriendo defenderlo al César, para eso lo matan a Jesús. Bueno, pues esa es la manera como lo hacen pisar el palito a Pilato. Bueno, entonces, juicio claramente inicuo, porque no hay por dónde las acusaciones. De hecho, las acusaciones llevan testigos falsos. Cuando los testigos se dan cuenta que con esto no va a ningún lado, al final lo atacan por la filiación divina. Recurso al Imperio Romano, evidentemente los ejecutores son culpables. Acá tenemos un punto importante. ¿Quién es el culpable de la muerte de Jesús? No, a veces durante siglos, siempre, toda la teología siempre supo que Jesús muere por los pecados de todos los hombres. Pero a veces algunos cristianos, no pocos, como lavándose las manos, pensando que Jesús muere por los pecadores, como si los pecadores fueran otros, no, a veces algunos ambientes un antisemitismo, como culpando a los judíos de haber matado a Jesús. Es decir, para un cachito. La culpable es Caifás como yo y como vos. Pues Jesús murió por tus pecados y por los míos. El mismo vale por Pilatos. O sea, los ejecutores, los que matan a Jesús son culpables. Pero no solo ellos. Porque detrás de la cruz están todos los pecados. O sea, sería muy cómodo echar la culpa a los judíos o a los romanos. Todos matamos a Jesús. No solo los ejecutores directos. Porque vos y yo necesitamos la muerte del Señor. Le agradecemos con toda el alma. San José María pone un ejemplo tradicional en la piedad, que es que cada pecado mortal es volver a crucificar a Cristo. Y cada pecado venial son espinas de la corona, son latigazos, salivazos. Por eso no nos eximamos de la culpabilidad de la pasión de Cristo, cuando metemos su pasión. Entonces,
El sacrificio de Cristo tiene un valor de redención, de reparación, de expiación. O sea, es un sacrificio. No es solamente un hecho, no puede decir, es un hecho cultural. Hoy lo vamos a ver en la misa en China Domini, la misa del Jueves Santo, porque la muerte de Jesús es continuación de la última cena. Es un, entre comillas, rito sacrificial religioso. Jesús es sacerdote. Él se entrega. Hay un artículo muy lindo, evidentemente es una hipótesis teológica, si quieren pensarlo así, de Scott Hahn, que salió estos días pasados, salió un día este teólogo protestante convertido al catolicismo, que era miembro de la obra. Él tiene un artículo que se llama The Fourth Cup, o sea, la cuarta copa, que tiene la teoría, estudiando la cena ritual judía, de que los judíos en la cena de Pascua tomaban 4 copas rituales. Entonces va analizando cada una. Yo no me acuerdo ahora, pero parece que la que Jesús consagra es la segunda. La cuestión es que él dice, su teoría, que a mí me encanta, es que el rito pascual de la última cena no termina cuando sale al huerto de los olivos, sino que hay una continuidad. Y la última copa es cuando Jesús dice, colgado en la cruz muriendo, agonizante, tengo sed, y le ofrecen esa esponja mojada en vinagre, que Jesús bebe, y él dice que esa es la cuarta copa. O sea, como diciendo que todo el rito de la última cena se continúa en la oración en el huerto, en el juicio inicuo, en la flagelación y con la crucifixión. Y que en realidad toda la ceremonia sacrificial dura todo eso y acaba cuando Jesús muere en la cruz. Como dice, todo está consumado. Bueno, una postura, una hipótesis teológica, pero muy, muy piadosa y me parece muy linda, y que a uno le cierra más la unión que hay entre la última cena y la cruz. Y por tanto, con la misa que celebramos todos los días. Bueno, el Señor redime, rescata de la esclavitud del pecado. O sea, al hombre cuya voluntad está viciada contra Dios, esa voluntad humana, Jesús, dando hasta el extremo su vida en obediencia y amor al Padre, la da vuelta, la redime absolutamente. Esa voluntad humana que se opone a Dios, Jesús en la última cena, en el huerto de los olivos, o sea, mi voluntad sino la tuya, alinea la voluntad humana de modo radical con la voluntad divina. Por eso, aquí no es cuestión de intensidad de dolor, porque siendo Cristo el sujeto de todos sus dolores, un pinchazo hubiera valido, sería valor infinito de Dios. Sin embargo, el Señor quiso, si querés, exagerar para mostrarnos todo su amor. Bueno, esto en un minuto se va a acabar. Cuando se acabe, cortamos como otras veces y seguimos, ¿no? Para cuando se corte no se preocupe, como siempre. Bueno, entonces, redime, repara. Es decir, cura, sana la enfermedad o caída del pecado. O sea, en la obediencia de Cristo se cura nuestra desobediencia, en la fidelidad de Cristo se cura nuestra falta de fidelidad, etc. O sea, sana. Expía, sufre en lugar nuestro la pena debida por nuestros pecados. Entonces, claro, esto es conmovedor, pensar cómo el Señor sufre por mí. Y tiene que movernos el corazón. La película de la Pasión de Mel Gibson es notable con gracia de piedad, la piedad de Mel Gibson, que no que sea un angelito ni mucho menos. Pero esa foto que hay abajo, el momento que le clavan a Jesús el clavo, en la película, entonces expía, sufre la reparación, o sea, de que la pena que merecían nuestros pecados, porque evidentemente el desorden, o sea, nuestro pecado tiene consecuencias.
Entonces hay cosas, las injusticias hay que repararlas. Si yo te robo a vos, no basta que le diga a Dios, Dios mío, perdóname, me quede disfrutando la guita que te robé. O sea, el arrepentimiento supone el reparar el daño que uno ha causado pecado. Evidentemente, parte de la cura del pecado supone la reparación, o sea, hay una expiación que hay que pagar. Pero no porque Dios nos quiera cobrar como una deuda económica, sino porque yo necesito purificarme y necesito restaurarme. Entonces, sigamos. Satisface la culpa de lo que decíamos un poco, el piar sufre, satisfacer la culpa de vida. Reconciliándonos con él. O sea, evidentemente, si yo te ofendo, tengo que buscar eso, satisfacer la ofensa que te hice. Por eso para la vida de familia. Porque estos días quizás de coronavirus, más encierro, uno puede perder la paciencia. Hay que pedir perdón, hay que perdonarse. Y hay que aprender a ahogar el mal y abundancia de vida. Es decir, mimar por mis malos tratos. Yo te contesté mal, te pido perdón, pero además te voy a mimar un poco más. Qué bien que hace eso. Emociones. Efectos de la cruz. La cruz elimina el pecado y todo lo que se opone a la unión con Dios. ¿Eh? Espectacular, la cruz de Cristo nos redime. Después, o sea, libera del pecado. Primero efecto fundamental. Nos libera el demonio de la muerte eterna. O sea, el demonio, evidentemente, tiene un dominio sobre nosotros. Me dicen algo de la película de Mel Gibson que dije antes que se cortara. Es que no consigo acordar qué era. Bueno, si me recordás qué era lo que dije en la película de Mel Gibson, te agradecería, porque no me acuerdo de qué estaba hablando. Entonces espero que me lo pongas y seguimos mientras tanto. Entonces, nos libera pecado, demonio y muerte. El demonio cuando uno peca tiene cierto dominio sobre uno. San Pablo dice que nos hacemos esclavos del pecado. Y para uno esclavo del demonio. O sea, uno tiene que liberarse del demonio del poder que el demonio tiene sobre uno y la de Cristo nos libera. Por eso el demonio le tiene tanto terror a la cruz y no es solamente una cuestión de películas, que al demonio se le muestra al exorcista la cruz, el demonio se espanta o sufre. No, no, es que la cruz es muy dura para el demonio. Ah, perdón, ahora me recuerdo. La mano que clava a Jesús en la cruz, en la película de Mel Gibson, es la mano de Mel Gibson. O sea, él mismo quiso en la película que sus propias manos clavaran, bueno, no lo clava porque es la película, pero clavaran como manera de expresar que él fue también, que él fue partícipe de la muerte del Señor. Bueno, entonces nos libera del demonio y la muerte eterna. La muerte no es. O sea, morirse es una liberación. No hay que querer morirse, hay que querer vivir. Pero lo que está claro, que para ir al cielo hay que morirse. Mientras no te mueras, no vas a ir al cielo. O sea, la muerte no es, digo, es una cosa fea, pero nos identificaron unir con Cristo. Esto saldrá en otra clase más adelante. Bueno, abre las puertas de la salvación, venciendo el pecado y venciendo la muerte, podemos ser salvados. Ya aquí la tenemos que vamos a ser salvados en el futuro, ya estamos salvados por Cristo. La gracia ya la tenemos. Entonces, junto a la resurrección, entonces, ¿qué pasa? Dijimos, el combo es cruz, resurrección y ascensión. O sea, toda la glorificación de Cristo. De hecho, voy a buscar ahora aquí el misal delante mío, en el teléfono. Un segundo. ¿Dónde estamos aquí? Con las misas. Un segundo. Perfecto. Entonces, otra plega eucarística.
que lo quería buscar. Fíjense que las plegadas eucarísticas de la misa, todas, después de la consagración, hacen referencia, hacen memoria de la pasión de Cristo. Fíjense lo que dice la plegaria eucarística número 1, después de la consagración. Por eso, Padre, vosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad. O sea que la misa está conmemorando, está renovando muerte, resurrección y ascensión. La plegaria eucarística número 2, con otras palabras, dice lo mismo. Y así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, la muerte y resurrección. La 3 dice: así pues, Padre, celebra ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Y les esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias. La 4, lo mismo. Bueno, como todos saben, hay 4 plegadas eucarísticas. Por eso, Padre, ahora el memorial de nuestra redención. Recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos. Reclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Esperamos su venida gloriosa, o sea que todo el hecho salvífico es completo, no es solo la cruz, es sobre todo la resurrección y la ascensión, por supuesto la cruz, y no digo no mudo que es segundo. O sea, la vida divina viene después. Bueno, cada sacramento es un modo de participar de este misterio. Todos los sacramentos remiten a la pasión del Señor, todos. El bautismo, de alguna manera nosotros morimos, somos sepultados y resucitamos con Cristo. El bautismo nos da una vida nueva. La confesión, lo mismo. La confesión, de hecho, en la absolución, te puedo decir, yo te absuelvo tus pecados, dice, la pasión del Señor Jesucristo, el amor del Padre. O sea, no se me fue la palabra, cuando uno está fuera de contexto no le salen las palabras, pero hace referencia a la pasión salvadora de Cristo, su muerte y resurrección. Y en todos la confirmación lo mismo, el matrimonio, el los enfermos, todo, la misa obviamente. Bueno, pues son fruto de la cruz, se nos conectan con la cruz, sacan su fuerza salvífica de la cruz, resurrección y ascensión. Pues Jesús es la única causa única y universal de salvación, único mediador entre Dios y los hombres. Cuando la vez pasada decíamos, la clase pasada, hablando de la mediación de la Virgen, decir que la Virgen es mediadora no le quita nada a la mediación de Cristo. No es que hay 2 mediadores, Jesús y la Virgen, no, el único es Cristo. La Virgen es asociada a la única mediación de Cristo. Lo mismo nosotros. Nosotros los que podemos ser mediadores con Cristo, pero en Cristo. Nosotros sacerdotes todos. Bueno, Él es el único mediador entre Dios y los hombres y es causa de salud universal. No es que yo tengo que salvarme, tengo que hacer más cosas, si tengo que tratar de expresar mi amor a Dios. Pues la redención la recibo, viene de Cristo. Cristo me salva. Ahora sí, hemos de ver cómo redimir con Cristo. No sé si alguno escuchó la meditación que prediqué el martes, que la subí a iVox, y ayer, siendo con una hermana mía que me fogonea, la subí a mi canal de YouTube. Le puse de fondo el oratorio del CUP y puse el audio. Bueno, la meditación era sobre la Virgen al pie de la cruz. La Virgen el discípulo amado. Así como la Virgen es llamada a participar de la cruz de su Hijo, nosotros somos llamados a participar de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una personal participación en la cruz. Entonces nosotros tenemos que unirnos personalmente a Cristo en su cruz y en su resurrección. Pues para resucitar con Cristo hay que morir con Cristo. Una premisa, el dolor no lo puso Dios, lo puso el pecado, lo puso el hombre. A veces digo, cuando estés sufriendo, no te enojes con Dios, enojate con Adán y Eva, enojate con tu vecino,
con tus amigos, con vos mismo, con todo lo que pecamos. Por pecado, no, el dolor no lo puso Dios. Al no echar la culpa, ¿qué hace Dios? Dios a esa consecuencia del pecado, que es el dolor, le da sentido, un sentido nuevo. Lo hace redentor. Le da valor. Hace que no sea estéril, que no sea inútil, que sirva de mucho. O sea, el sufrimiento sin Dios es estéril. No tiene gollete, no tiene valor, no tiene sentido. Con Dios es valioso, es un tesoro. No, por eso los grandes santos se han sentido dichosos en la cruz. ¿Por qué? Porque lo más valioso que hacemos en nuestra vida es sufrir con Cristo. Por eso es un desafío que lo constataremos el día que nos muramos. El día del juicio descubriremos, posiblemente, que las cosas más valiosas de tu vida y de la mía no son las que nosotros pensamos. A veces cosas que nosotros hemos sufrido, injusticias, lo que fuera, que nos parecieron un clavo, caray, quizás si las unimos a Dios, nos descubriremos que han sido las cosas que más mérito nos han conseguido. Como eso el Señor nos llama a tomar su cruz de Cristo Jesús, el primer anuncio de la pasión, ya el Señor dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. A seguirle ser corredentores con Él. Por eso es que no hay cristianismo sin cruz. No solo sin la cruz de Cristo, sin la cruz nuestra. Nuestra personal participación en la cruz del Señor pasa por unir al Señor nuestras cruces personales. Entonces, no las perdamos, no las despreciemos, no las desvaloricemos, que son un tesoro. Y vemos lo que decía San Pablo. No estoy con Cristo en la cruz, y no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. San Pablo se encuentra espiritualmente, él no fue crucificado en vida, a él le mataron cortando la cabeza. Pues decía, espiritualmente, estoy con Cristo en la cruz. En la cruz yo muero a mí mismo, Pablo de Tarso, y ya no soy yo el que vivo, es Cristo que vive en mí. Esta vida mía, este ser que está aquí, ya no es Pablo de Tarso, es Jesús. Y en la carta de los Colosenses, unas palabras muy fuertes. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A la pasión de Cristo no le falta nada, pero nos falta a nosotros participar de ella. Pues San Pablo dice, lo que falta es por su cuerpo, que es la iglesia. No es que falta, está completa, pero nos falta nuestra personal asociación a ella. Y nos falta a nosotros. Bueno, y después vemos que en la cruz el Señor nos da ejemplo de todas las virtudes. De caridad. Nadie tiene amor más grande, decía Jesús, que aquel que da vida por sus amigos. Jesús, lo primero que hace, de las 7 palabras de Cristo en la cruz, la primera es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La primera de todas. Caridad. Obviamente, lo que lleva a Jesús a la cruz es el amor. La obediencia. Una virtud que en nuestros días está tan desvalorizada y que parece la antivirtud. Dios hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Nos aprendamos a descubrir la voluntad de Dios y a obedecerle y amarla. De humildad. De mansedumbre. El Señor se entrega, ya pronunció por Isaías, como un manso cordero. De paciencia. Una imagen por ahí que la pueden encontrar en internet, si la googlean, que es el Cristo de la paciencia. Soy una oración que está Cristo sentado en un trono en el que los soldados romanos se van a burlar de él, retratado, ya flagelado, coronado de espinas, el Cristo de la paciencia. Y una oración muy linda, que se puede encontrar en internet. Pero soportó sufrimientos sin evitarlos ni suavizarlos, como manso cordero. Aceptó gustosamente eso por nosotros. De desprendimiento, porque también el Señor se desprende de todo. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. De los que dominan en serio, pero aparece en la cruz desnudo, burlado, escupido, azotado, coronado de espinas por amor. Porque lo valioso
no son las apariencias de la tierra. Jesús, en el fondo, nos da un ejemplo de desprendimiento sublime y de cuál es el verdadero valor de todas las cosas. Y después, a la cruz de Jesús, así que la primera que el Señor quiso asociar de modo imponente es a su madre. Nadie más que ella se une a su hijo, ella se hace uno con su hijo. Ella no le pide a su hijo que se baje de la cruz, sino que de alguna manera ofrece a Dios Padre a su hijo y se une a la entrega de su hijo. Pues la Virgen nos enseña a estar junto a la cruz de Jesús. El misterio del amor de Cristo continúa con su sepultura. Está no puedo decir, la 13ª estación de Via Crucis, la Virgen Jesús bajado de la cruz, entregado a su madre, después el Señor es sepultado. Dice el Evangelio que fue sepultado en un sepulcro nuevo, que no había usado nadie, no lejos del lugar, de hecho está a 40 metros. Y si no, hoy en la misma iglesia está el Calvario, no está en Jerusalén, pero el otro día aquí vimos diapositivas que trajo el padre Leonardo, de cuando estuvo en Jerusalén, en Tierra Santa. Entonces, creo que son 40 metros que hay desde el lugar de crucifixión al lugar del sepulcro. Bueno, la sepultura de Cristo manifiesta en primer lugar la verdad de su muerte. No fue una muerte aparente, fue una muerte real. Separación del cuerpo de Cristo quedó muerto. Evidentemente, en Cristo, su cuerpo y su alma quedan unidos a la divinidad. Y esto es realmente fuerte, que es que el alma de Cristo está unida a su divinidad, la segunda persona, la Santísima Trinidad, y el cuerpo muerto de Cristo es el cuerpo muerto de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro, Cristo no sufrió la corrupción precisamente a causa de la unión con la persona divina. Su cuerpo sí destrozado y muerto de verdad, porque no, todo cuerpo se semejante torturado, no le da el cuero para sostener el alma, se separa del cuerpo, se muere. Bueno, pero no sufrió la corrupción. ¿Y qué quiere decir? Esta es la típica cosa que a mucha gente le pregunta le produce desconcierto. Cuando el credo dice descendió a los infiernos. Infiernos tiene un sentido amplio y un sentido estricto. El sentido amplio, infierno, es lejos de Dios. El sentido estricto es el lugar de los condenados. O sea, en sentido amplio, el seno de Abraham, en el que estaban todos los justos que habían vivido antes de Jesús, que habían aprobado, digamos, que se habían salvado, pero no habían sido redimidos por Cristo. Estaban en el seno de Abraham, en un lugar que la tradición llama seno de Abraham, esperando la resurrección. O sea, Jesús va a ese lugar, no al infierno de los condenados, sino al lugar de todos los justos, no solo del Antiguo Testamento, también los paganos que también Adán y Eva en el seno de Abraham, que todos los que lo habían precedido, para abrir las puertas del cielo. Estaría San José, por ejemplo. ¿Sí? Por eso el Señor mostró su dominio sobre el demonio y sobre la muerte, liberando a las almas santas que no podían entrar en la gloria del cielo precisamente porque no habían sido redimidas por Cristo. Entonces estaréis esperando la redención de Cristo para precisamente poder ir a la gloria. Por eso es el lugar de los infiernos, quiere decir eso. Su alma, o sea, así como el cuerpo está en el sepulcro, su alma desciende a los infiernos a librar a los justos antes de la resurrección. Y la próxima clase, el lunes, hablaremos de la resurrección de Cristo, con lo cual acabaremos la cristología. Y nada más.